están? ¿Cómo les trata la vida? Y estamos aquí en el Chamuco TV, en el Averno, y quiero decirles pues, que es un honor estar ¿Con quién? Ya saben quién. Y Con Rafael. Rafael, dos. Rafael II. ¿Ah? y José. Y José. Lamentablemente yo no me llamo Rafael. No. Afortunadamente. Pues bienvenido, o más bien nosotros espero que seamos bienvenidos aquí. Gracias. Siempre le damos la bienvenida a nuestros invitados al Averno, pero pues ahora muchas gracias por recibirnos. Hace exactamente 3 años, bueno, el próximo 22, hoy es 20 de junio, estamos grabando el 20 de junio. El 22 de junio se van a cumplir exactamente 3 años. No sé si lo vas a recordar, un desayuno que tuvimos donde estaba Antonio Helguera. Sí. Nos acompañó Helguera. Y Helguera te invitó al programa. Sí. Y tú como que lo pensaste un poco y dijiste, sí voy. Y bueno, 3 años después. Sí, pues ahora se está cumpliendo. Sí, Sí, me acuerdo que le regalé un trenecito. Así es. El Tren Maya. Sí, porque le encantaban los trenes. Sí, así es. ¿Verdad? Así ¿Tenía es, eso? así es. Salió contento. Pero le diste el juguete que le, Sí, que le sí, sí, gustaba. sí. Oye, a ver, yo te quiero hacer te queremos hacer toda una serie de preguntas. Mira, la historia en principio es la gran maestra de la política, de ahí es de donde todo el mundo aprende, ¿no? Y la historia nos había dicho, o nos decía, que la vía pacífica para una transformación estaba cancelada. Y el ejemplo de esto era Madero, ejemplo de esto fue pues, lo que pasó con Gaitán, ejemplo de esto fue lo que pasó con Arbenz, ejemplo de esto fue lo que pasó con Allende. Muchísimos ejemplos. ¿En qué estábamos pensando los mexicanos cuando decidimos hacer una transformación pacífica en este país? Yo creo que eso es de lo más valioso de este proceso, porque habían compañeros nuestros que no creían Así es. en esa vía. Además, con razón, Sí, claro. porque en la historia de México las 3 grandes transformaciones se hicieron con las armas. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes, pero tuvieron que recurrir a las armas, no había otra posibilidad. Juárez tampoco era belicista, ¿No? y tuvo que optar por la guerra de reforma y luego la defensa del país cuando la intervención francesa. Y Madero era espírita, Así es. pacifista. Bueno, le creyó a Huerta hasta el final. Sí. Hasta el final. Sin embargo, él llama al pueblo a tomar las armas. Y a ti te habían hecho 2 fraudes electorales y a Cárdenas 1. Sí. O sea, parecía que la vía estaba canceladísima. Sí. ¿Cómo es que llegamos a la conclusión de que había que hacer otro intento para llegar? Y además hacerlo de manera absolutamente democrática y con sus reglas. Con las reglas que ellos habían impuesto. Yo recuerdo que en el segundo fraude nuestro, el tercero, si se incluye el del 88. 88, había quedado mucha decepción, ¿no? Mucho desánimo y gente seria, de convicciones, llegó a plantear de que había que buscar otras vías. Así es. Muchos se decepcionaron, se desanimaron, pero recuerdo un texto de el poeta Rojo,
Sí, Enrique González Rojo. de Enrique González Rojo, hablando de que no había posibilidad. 2012. Así es. 2012. Y yo escribí entonces un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, para animar. Y puse un fragmento de un poema de Pellicer sobre Bolívar. Cuenta Pellicer ahí de que está Bolívar enfermo, estaban prácticamente derrotados, y lo llega a ver un amigo y le dice, ¿no? Esto como parte del poema. ¿Y ahora qué va a hacer don Simón? Y Bolívar estaba acostado con fiebre y abre los ojos y dice, triunfar. Contestó con loca fe, triunfar. Y era el llamado a, vamos, hacia adelante. Entonces, por eso muchos no pensaban que se podía llevar a cabo una transformación pacífica y mucho menos profunda. Sí. Porque, bueno, sí puedes ganar, si nada más, Pero no te van a dejar. No hay mucho margen, ¿no? o no vas a poder cambiar muchas cosas. Si ganas en los términos de ellos, entras limitado, ¿no? Sí. Pero sobre todo, todo en contra. Los medios de comunicación, las mentiras, la manipulación mediática, el silencio colectivo, la descontextualización, que es lo que sigue pasando hasta el momento. ¿Cómo batallar contra todo eso? ¿Cómo lograr? ¿Cómo se logró esta? Bueno, porque la historia de México es algo especial. Yo sostengo que el modelo nuestro, el humanismo mexicano, tiene dos pies, ¿no? Dos cimientos, dos puntales fundamentales. Uno es lo cultural. Eso no está bien analizado, estudiado. Por cierto, ahora que me voy a retirar, a eso me voy a dedicar. Porque nosotros tenemos una tradición cultural excepcional. Somos herederos de grandes civilizaciones. Y de esas civilizaciones heredamos valores extraordinarios que se han mantenido a lo largo del tiempo, que se han transmitido de generación en generación, que no tienen que ver necesariamente con lo que nos trajeron los europeos a partir de la invasión. No estoy negando los aportes también civilizatorios de Europa, pero se ha caído en la negación completa, ¿sí? En el descrédito de lo que Bonfil llamaba el México profundo. Y es que eso somos. Martí decía, vamos a injertarnos, ¿no? Pero procuremos que el tronco siempre sea el nuestro. Sí. Y México, ¿sí? Se quedó con el tronco, ¿sí? Y eso, que viene de lejos,
que viene de grandes civilizaciones, olvidadas, menospreciadas, ninguneadas. Eso es lo que nos ha dado la fortaleza hasta ahora, que tiene que ver con la honestidad, que tiene que ver con la fraternidad, que tiene que ver con la libertad. No había, por eso es interesante el tema, no había esclavitud en la época prehispánica. Y me van a decir, sí, pero y los murales de Bonampak, sí, y los detenidos, ¿no? En las guerras, sí, como en todos lados. Pero el pueblo era libre. La gente trabajaba la tierra en libertad y tenía como compromiso pagar un tributo, ya sea en especie o en trabajo, y era libre. O sea, los primeros esclavos, ¿sí?, los hizo, los sometió Cortés. Los primeros esclavos. Esa es una. La otra, no había propiedad privada. Era propiedad comunal. Tú trabajabas la tierra que necesitabas para tu sustento y para pagar el tributo. Tu excedente en maíz, en cacao, en lo que se produjera. Y ya. Pero no había propiedad privada. Una vez que levantabas la cosecha, la tierra volvía a ser comunal. Esto es Oaxaca hoy. Mucha gente no sabe que el 90% del territorio de Oaxaca es comunal, es propiedad social. Y no pudo Juárez, que con las leyes de desamortización quería privatizar las tierras de las corporaciones, pero como era oaxaqueño y sabía de qué se trataba, no se metió, y Porfirio tampoco se metió en Oaxaca. Entonces, mucho de la cultura actual de Oaxaca, que es única en el país y de las culturas más importantes del mundo, tiene que ver con eso. O sea, ¿qué otra cosa? La avaricia. ¿A qué vienen los europeos? Al oro. La principal fiebre del oro se da con la conquista. Eso no existía. Luego, la solidaridad, la ayuda mutua. No hay trabajo asalariado. Tú vas a hacer una casa, ¿sí?, y todos te ayudan. A la siembra todos te ayudan, a la cosecha todos te ayudan. Entonces, esa es una tradición, una costumbre que se mantiene. Entonces el mexicano es excepcional por eso. Eso es lo que nos protege. ¿Cuáles son los mejores trabajadores de la industria de la construcción del mundo? ¿A quiénes prefieren en Estados Unidos como migrantes? La ayuda mutua. ¿Por qué el migrante mexicano, ¿sí?, se preocupa en mandar el apoyo a sus familiares si ya lleva años allá? ¿Por qué no le da la espalda a sus familiares? Entonces, eso es México, por eso somos una potencia cultural. Pero lo otro, el otro pie, ya para entrar en la materia, es la historia fecunda
¿Dónde están los hidalgos en el mundo? ¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Sí? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapata, los Flores Magón? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Por ejemplo, hablábamos ayer de lo difícil que es para Petro, ¿no? Sí. Lo de Colombia. Pues sí, porque en Colombia nunca hubo un presidente como Lázaro Cárdenas. Es la primera vez que hay un presidente progresista. Todo el tiempo, presidentes conservadores. Entonces nosotros tenemos esa tradición. La reforma, las leyes de reforma, no hay en el mundo. Un argentino nos decía, en Argentina no tuvimos una época como las leyes de reforma. En Argentina hay una partida del presupuesto destinada a la iglesia. ¿Qué? No sabía eso. Sí, no hay esa historia. Sí, y es normal. México, yo creo que es el país que más revoluciones tiene en su historia, en la historia del mundo. Es decir, ha habido 5 grandes ciclos revolucionarios y México ha participado en los 5. Eso es increíble. Estuvimos en la Revolución de Independencia, estuvimos en las guerras de reforma, estuvimos en el ciclo de las revoluciones de independencia, en la guerra de reforma, en el ciclo de las revoluciones liberales, pues iniciamos el ciclo de las revoluciones sociales, participamos también en el ciclo de los estados de bienestar y ahorita estamos en el ciclo de las rebeliones antineoliberales, de la protesta antineoliberal. La pregunta que hay detrás de todo esto es, ¿de veras qué hemos aprendido de todo esto? De que es muy importante tanto lo cultural, sí, o sea, nuestros orígenes, regresar al conocimiento de lo que fueron las antiguas culturas. Es que nos apabullaron con lo de la civilización occidental. Entonces, hay que regresar a ver la vida de los olmecas y de los mayas y de los zapotecas y desde luego de los náhuatl y de las antiguas culturas, porque pues de ahí viene nuestra grandeza, eso nos protege. Y en la historia, pues hay que regresar a Hidalgo. O sea, no es poca cosa. Declara la abolición de la esclavitud. Y del régimen de castas. Sí. Y en escarmiento, no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Y la esclavitud no se abolió hasta... Sí, pasan 100 años. 10 años, pero él deja sí, el legado, deja el principio, ¿no?, de que no debe de haber esclavitud. Y lo mismo Morelos. Se leen los sentimientos de la nación actualmente y es el plan. Es un texto muy visionario. Sí. Absolutamente. Vigente. Es el plan. Modérese la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Hay que volverlo. O sea, la reforma judicial ahí está en los sentimientos de la nación. Sí. Y Juárez y Madero y el general Cárdenas, pues, regresar a eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí. Lo que les decía yo, el humanismo mexicano es eso. Es seguir sí, fortalecer un curso lo de la cultural. historia, ¿no? Sí. Hablabas hace un momento del 2012, que yo sí creo que siempre pensé que fue como una especie de depresión social, el hecho de que regresar el PRI después de la alternancia, con todo lo malo que tuvo, pero era alternancia, regresa finalmente el PRI. Yo recuerdo que lo comentábamos de
no hay manera, o sea, no se puede, nos hacen fraude, y si no es fraude, compran la presidencia. No, parece que no hay manera. Y yo me acuerdo que semanas después de la elección del 2012, comimos juntos en la casa de Helguera. Y todos estábamos como todos deprimidos después de lo que pasó. Y yo pensé, bueno, si nosotros estamos deprimidos, ¿cómo estará Andrés Manuel, no? Y llegaste súper contento, súper optimista. ¿Qué pasa? Y recordaba también esta película de Punto 56%, Sí. que tenía un final Sí, muy fuerte, pesimista, porque muy después fuerte. del Zócalo lleno, plazas llenas, Sí, claro. era tú en plazas del pueblo con 10 personas. Sí. ¿De dónde, qué veías tú que decías, hay que seguir? ¿Pura necedad o sí veías algo como...? No, es que son procesos, ¿no? Y sabes que tardan, ¿no?, en madurar y que no puedes rendirte. Sí, esa película, ese documental es muy fuerte porque termina el 2006 y luego hacen unas tomas donde yo estoy con 10, con 20 personas en los pueblos y termina con un aguacero aquí en el Zócalo, tristísimo. Sí, es un final, es que sales del cine todo... Sí, ya Pero se está no construyendo hay el movimiento. futuro, sí. Se está construyendo el movimiento y es también una parte muy fuerte del proceso. Sí, y no podías dejar No, pues no. a la gente, además, llena de sentimientos, muy afectada. Hubieron personas mayores que fallecieron después. Con mucha tristeza. Sí, con mucha tristeza. Acabo de encontrar a una gente que estaba muy mal. Eso no fue, al contrario, no fue por la elección. Ya estaba en su fase terminal y tiene 2 hijos, un hombre y una mujer. Y el hombre más escéptico, ¿no? Independiente, no tan apasionado. Pero la hija sí. Y que le dijo el hermano, ¿no? Oye, ¿y por qué las mañaneras? ¿Y por qué insistes tanto, no? ¿No te parece que es demasiado? No. Y le cuenta a un amigo, dice, mira, ya estaba mi papá muy mal, a punto de morir, viene la elección y lo primero que me pregunta, me alcanza a decir es, ganamos, ¿verdad, hija? Qué fuerte. Y le dice, sí. ¿En 2012? ¿O No, en el 6. 2006. Sí ganamos. Y se ríe y después... Qué fuerte. Ah, qué historia. Entonces, la hija, pero así, Pues sí. muchísimos. Otros que no resistieron, que ya pensaron que no iban a ver el cambio. Cuando invité a Elenita Poniatowska, ¿no?, aquí, que recorrimos los salones, estuvimos en el balcón central, estaba conmocionada y muchos me decían, pellízcame para ver si... Si de veras llegamos, ¿no? si esto es así. Pero fue un proceso. Es que después del 2006 es eso, pero 6 años después viene el robo del... No, Entonces no, dices, no, es que no, no hay no, eso... manera. Yo hasta recuerdo el editorial del País después del 2012, que decía, López Obrador es un lastre para la izquierda. Sí. Yo contesté. Estaba empezando lo de las redes sociales. Sí.
y les contesté de que se preocuparan por su situación, por la crisis en España, y que tenían la manía, ¿no?, de estar opinando, ¿no?, de otros, algo así. Pero sí, fue como un editorial. Sí, se estaban acomodando claro. con el nuevo gobierno, con Peña. En México existe la tradición de que muchos de los que encabezan las transformaciones son periodistas. Melchor Ocampo fue periodista, pues en los liberales pues casi todos eran periodistas, ¿no? Los Flores Magón fueron periodistas, Juan Sarabia era periodista. La tradición de las mañaneras no sigue, lo de las mañaneras no sigue esta tradición. ¿No es Pues yo pienso que sí, porque yo coincido. Pues sí, ¿no? Rubén Darío lo decía, Ah, sí, era poeta, sí. periodista, sí, y político. Es una buena O combinación. sea, y Tenía todo, en efecto, pues sí, porque en efecto, todos los revolucionarios combinaban Martí, el periodismo y la política. Y era poeta también Martí. Pero fíjate, casi todos lo hicieron desde la oposición. Tú lo haces desde el gobierno, ¿no? Eso es un fenómeno un poquito distinto. Además, ha sido fundamental la mañanera. es ¿Qué el hubiera gran escudo? pasado sin la mañanera? El mañanero es el gran escudo en contra de toda la campaña Sí, suya. Pues, no, que porque es estuvo- una necesidad. Pero desde la jefatura de gobierno de la ciudad Sí, que empezó, ¿no? me ayudaba mucho. Y ahora más porque pues son profundos los cambios. Porque eso también... Pero tú sabías, o sea, dijiste, voy a hacer una conferencia todas las mañanas para... No, es que si eso no me va a servir para... es posible llevar a cabo la transformación. O sea, la transformación de un país, no solo de México, no se puede hacer sin el apoyo del pueblo. Y es muy difícil hacerla, ¿sí?, con los grupos de intereses creados. O sea, no se puede hacer una transformación con los medios, no se puede hacer una transformación con los empresarios. Y hay buenos periodistas o buenos periódicos y buenos medios y buenos empresarios. Pero es muy difícil hacerla con las élites. Las transformaciones se hacen con el pueblo. Y generalmente contra las élites. Sí, eso iba a decir, de que una vez un embajador emérito de Bolivia que estaba aquí, no sé si ya estaba Evo o estaba por llegar, pero él era el más antiguo de los embajadores en México, y me dijo, mire Andrés Manuel, no se olvide, se puede triunfar sin los medios, pero no en contra de los medios. Y tiene razón. Está bueno. Tiene razón. Triunfar. Llegar. Sí. Sí, pero si Permanecer. quieres transformar, Sí, claro, sí tienes que enfrentarlos. claro. Porque si no, en una situación como en México, en donde la mayoría de los medios están subordinados a intereses económicos fuertes, en donde el medio de comunicación es la fachada. O sea, porque no es un medio de información el negocio. Es el mecanismo, ¿sí?, o el medio para lograr, ¿sí?, la obtención de negocios, de contratos, de adquisiciones. El medio es para presionar, para chantajear, para someter.
¿No cabría ahí una especie de defensoría de las audiencias a nivel nacional para exigirle a estos medios? El derecho de réplica. Derecho de no hay. réplica. Eso No existe. Yo creo que eso es la mañanera, ¿no? Sí lo es. Ok. Sí, Sí, es un espacio para la réplica. claro. Ok. Sí, No, pero es muchas cosas más. Sí. sí, pero ayuda mucho porque si no, ¿cómo vuelve la máxima, ¿no? Se perpetúa la máxima de De Goebbels. Goebbels. Pero para enfrentarte a los medios, ya habiendo llegado, Ya es distinto. pero además para hacerlo, no debes de tener cola. Que te, No, si no, no no, te hacen no, no, pedazos. no, no, no. Exacto. Esa es otra. No aguantas, no aguantas. Lo primero es el pueblo. Eso es lo fundamental. Porque si tú gobiernas para el pueblo, si representas al pueblo, sinceramente, si le tienes amor al pueblo, ya tienes un respaldo. No solo es tu convicción, el estar cumpliendo con ser consecuente en tus principios, sino políticamente es contar con un respaldo, porque el pueblo te va a corresponder. El conservadurismo siempre ha dicho de que el pueblo es malagradecido. Ese es el pensamiento que prevalece y no es así. El pueblo es bueno, para decirlo, aunque no les gusta a los intelectuales, de manera sencilla y clara. El pueblo no es traidor. Y el pueblo pobre es menos. Y hay muchos ejemplos. Lo que pasó en Bolivia, cuando le dan el golpe de Estado a Evo, ¿sí? Se quedan callados los indígenas de Bolivia y estos, ¿no? Racistas que toman el poder, sienten que ya tienen, ¿no?, las condiciones para hacer una elección y ganar. Y esos que se habían quedado calladitos, cuando viene la elección, a votar por el mismo movimiento. Pero así, bueno, lo acabamos de ver aquí. Sí. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo entender Pero lo que sucedió? de veras que no lo entienden. Porque es otro mundo. Sí. Porque ellos no respetan al pueblo. Ya no hablemos que quieran al pueblo. conocen. Sí, para ellos el pueblo no existe. Que además no solo eso, sino que tienen un aparato de engaño, una maquinaria de engaño muy eficaz. Sí. ¿No? Y fíjate, tú has dicho últimamente una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice que si quieres realmente ayudar a los más pobres, tienes que pasar por una dosis de humillación. Sí. Y estas campañas de odio y estas campañas de difamación, etcétera, luego sí son muy, son verdaderamente indignantes, ¿no? Y ¿cómo le haces para aguantar eso? Porque tienes una causa Ok. superior. Y tienes que acostumbrarte a pagar una cuota de humillación. Hay cuestiones que duelen mucho. Pero si todo, cuando gobiernas, donde es una responsabilidad tan grande, todo lo internalizas, lo vuelves sentimiento, ¿sí? Y te angustia, Ya estás perdido. no duras. No duras, no aguantas. Claro. O sea, aquí le decía yo a una persona que quiero mucho hace poco, mira,
porque lo que más duele son los muertos. Sí, claro. Eso es lo que más duele. Y hubo un caso no hace poco, y lo sentí a esta persona angustiada, ¿no? No le dije nada hasta el día siguiente. Y le dije, mira, esto es muy duro, pero es así. Así va a ser. Y a lo mejor más duro. Pero nada más piensa lo que le pasa a los peregrinos que vienen a ver a la Virgen de Guadalupe y los arrollan, ¿sí? Y pierden la vida. ¿Sí? Lo duro que es. Y ellos no le están haciendo mal a nadie, ni están provocando nada. Así es la vida. Entonces, procura, ¿sí?, entenderlo así y nada más que no se te endurezca el corazón, pero sí acostúmbrate y ve la causa hacia adelante, ve la transformación, porque si no, no se puede. Entonces, depende de eso, ¿no? Y lo otro, pues tener autoridad moral, lo que hablábamos aquí. O sea, porque si te gusta mucho el dinero y lo material, no aguantas. No aguantas, o sea, tienes que actuar con honestidad. Una vez dijiste, y se burlaron mucho, si uno es honesto, es políticamente indestructible. Sí, sí, es tener escudo, ¿no? Sí. Quizá es exagerado, ¿no? Pero es eso. Si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Si no se tiene autoridad moral, no se tiene nada. Y un presidente que quiere transformar a México requiere tener autoridad moral. Por eso estoy muy contento con Claudia. Porque es inteligente, tiene convicciones y es honesta. Y eso va a ayudar mucho. ¿Sí te va a nombrar al frente de la mañanera, como le dijo el Diablito? El Diablito, sí, Diablito. sí. Oye, No, yo te he hecho muchos cartones sobre varios temas. Sí. Pero ha habido un tema que ha sido muy recurrente en esos cartones desde hace muchos años, Sí. que es estas alianzas con personajes Sí. que son impresentables, Sí, ¿no? Y que, sí. bueno, son alianzas políticas que uno puede entender, pero sí, por lo menos- porque tú estás en tu papel Claro. de periodista. Pero antes de y 2018, sí hay una diferencia lo entre que el pasaba periodismo y la política. es que estas alianzas eventualmente acababan traicionándote, ¿no? Pero ya en la presidencia, y otra cosa que tú has dicho mucho es que no se puede servir vinos nuevos en botellas Botella- viejas. Y también has dicho que la política es optar entre inconvenientes. En estos 6 años, desde mi punto de vista como periodista, he visto botellas viejas en el gobierno. ¿Y qué pasa con esas botellas? ¿No? Mira, Hay gente que yo no entiendo. Los moneros, como ustedes, y como Hernández en particular, son como monjes. Bueno, Sí. a ver. Sí. A ver. Sí, sí. Son principistas y la política requiere también de la eficacia.
Claro, cuando hay que optar entre principios y eficacia, no hay que dudar los principios. Pero si te quedas solo en principios, No haces nada. hay que irse a un monasterio. O sea, pero si quieres transformar, requieres eficacia, Pero a veces equilibrar. es contraproducente, ¿no? O sea, No, depende. Depende, es como la pasión y la razón, que también es política. O sea, no se puede hacer todo con pasión, sí, pero tampoco. No puede ser frío. Sí. Pero es que yo sí creo que son momentos distintos. Es decir, este purismo... Pero tienes que ha razón, tienes razón en eso. Son los momentos más difíciles. Sí, claro. O sea, para uno. Y más cuando tienes que gobernar y no tienes a la gente. Sí. Que tú quisieras, la gente ideal. Sí, pero tampoco es fácil. Porque se habla del neoliberalismo, ¿no? Y se piensa que es una crisis económica. No. Esto fue una decadencia. Entonces, atañe todo, o sea, o implica todo. Tiene que ver lo social, tiene que ver lo moral, tiene que ver lo político. No te encuentras con servidores públicos auténticos. Te encuentras con gente oportunista que no le tiene amor al pueblo, que no tiene convicciones. Sí. A ver, pero yo sí creo que hay una diferencia entre... Tienes que ir formando. Pues sí tiene que haber una diferencia entre lo que se tiene que hacer para llegar a gobierno y lo que haces después de gobierno. Sí. Es decir, para llegar a gobierno las traiciones son muy frecuentes, son muy recurrentes, es uno de los temas fundamentales, pues, porque es muy fácil que te infiltren gente del viejo régimen para que el movimiento se desvíe, etc. Estando en gobierno, el equilibrio cambia. La izquierda siempre ha peleado, es decir, ha hecho mucha teoría acerca de cómo llegar a gobierno, pero ha hecho muy poca teoría acerca de qué hacer estando en gobierno. Sí. Y eso es un tema muy importante. La izquierda luego no llega al gobierno. No, porque no suele llegar al gobierno, pero es un tema que es teóricamente muy importante. ¿Qué lecciones podemos sacar desde el gobierno? ¿Cuál es la diferencia que tú Lo ideal es ser consecuente. Bueno. Para llegar y en el gobierno. Eso es lo ideal. Bueno, hay unos que llegan y son consecuentes robando después. Pues, no, es que en la izquierda hubo un tiempo que se decía que para llegar al gobierno era como tomar y tocar el violín. Claro. Sí, que lo tomas con la izquierda, pero lo tocas con la derecha. Y ya cuando llegas, lo tocas con la derecha. Eso estaba muy de moda. Estaba o eso de que prometes, núcleo duro. Prometes no empobrece. Sí. Por eso dicen que tú te la pasas en campaña, porque no entienden que realmente lo que uno dice en campaña pues es lo que uno va a hacer. Entonces, estaban acostumbrados a prometer lo que fuera. Exacto. Y eso nos lleva al tema de cómo se le hace para dejar en buenas manos, no solo en buenas manos, sino qué se necesita después de que un dirigente como tú pues, se retira para mantener, para que sobreviva este movimiento, para que se refuerce, para que no caiga en viejos vicios. Bueno, ya se ha avanzado mucho. Aquí hay elementos buenos, ¿no? Primero, lo que hablábamos de la revolución de las conciencias. Que eso es importantísimo. El que se avance haciendo conciencia de manera colectiva. Que no sea solo una vanguardia la que toma conciencia para llegar al poder y transformar, sino que sea todo un pueblo. Ese es el fenómeno mexicano. Sí. O sea, porque aquí
fue una politización masiva. Exactamente. Reforzada con la mañanera. Sí, sí, pero venía de tiempo atrás, o sea, de muchos años atrás. Y ligada a su historia, a la historia del país. Muchísimo tiempo atrás, en la que participó muchísima gente, millones de mexicanos. O sea, se entendió de que era importante la concientización. Yo hablaba con Claudia y nos reíamos de cuando estábamos en la lucha, en la oposición, y había que construir, ¿no?, el movimiento y hacer conciencia abajo, y ir pueblo por pueblo, esto, de ir de 10 y de 20, y cuando comencé en Tabasco, era el aparato de sonido, y 3, y 4, y 5, y cuando habían 20, 30, era un meeting. O sea, Era un triunfo re bien. Y era subirse a los camiones urbanos a vocear. y hablar ahí. Soy fulano de tal, ¿no? Y la gente se despertaba y entregar volantes y bajarse por la puerta de atrás y volver a la parada y volverse al otro. Y una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que un camión, así, una arenga breve, que cada quien viene pensando en lo suyo, ¿sí?, me gané un aplauso. Eso, como dicen los veracruzanos, le zumba. Claro. Entonces, pero pasa el tiempo. Pero fue la semana pasada. No vale. No, eso fue a finales de los 80 del siglo pasado. Entonces, hablábamos con Claudia de que, bueno, nos ha tocado ir casa por casa a ver los candidatos. Hay que visitar 150, 200 casas diarias y no hay dinero. Es el volante, un morral, la gorra para el sol, el sombrero y los tenis. Y 150, 200 casas. Y le digo, ¿te acuerdas que tú entregabas volantes, ¿no? Sí, ella entregaba volante. Hay como fotos muchos. donde está ella. Sí, como muchos. Bueno. Digo, ¿y te acuerdas también cuando estudiosos, ¿no?, con maestría, con doctorado, o tribunos políticos profesionales que llegaban con nosotros y eran candidatos, y les decíamos, pues te toca esto, porque mira, así vas a ganar, porque la gente le va a caer muy bien que los vayas a visitar y que eso hay que cambiar esto, y les dejas del volante. No te tardes mucho, porque si no, no vas a cumplir con tu meta, no vas a acabar. Pues, siéntase, te voy a tener un simpatizante en la familia, siéntese, tómese algo. Y te quieren platicar y platicar. No, no, es así, ¿no? Pero nos encontramos algunos que decían, bueno, sí, está bien, pero yo doy para más. No. ¿De veras? Sí, yo doy para más. O sea, como dicen, ¿Cómo voy a ir a...? ¿Cómo casa por casa? casa ¿Cómo por uno casa? por uno? ¿Cómo? Entonces, esa mística, ¿sí?, Pues sí, es indispensable, o sea, es fundamental. Entonces, todo eso fue generando un cambio de mentalidad y una politización que lleva a que hay millones de mexicanos conscientes. Mira lo que pasa con las revoluciones que nosotros queremos tanto, ¿no?, que no olvidamos. Como fue una vanguardia la que triunfa y el pueblo sigue pensando igual, se echa a perder la vanguardia, se acaba todo. Que el 2 de junio yo creo que fue, yo pensaba ese día, el 2 de junio, que ese día iba a ser una buena prueba de qué tanto sí hubo ese cambio de conciencia y qué tanto seguían
siendo influyentes los medios corporativos. Sí, sí. Y el resultado, pues, ahí Sí, está. sí. Fue un referéndum, o sea, una consulta sobre el grado de conciencia de nuestro pueblo, ¿no? Y fue algo excepcional, excepcional. Y se consiguió la mayoría, y otra vez con sus reglas. Sí. La manera calificada. Entonces, contestando tu pregunta, continuar con eso, ¿sí? Que eso es muy importante. Luego, otra cosa, bueno, la decisión que tomó la gente, que es otro ejemplo. O sea, yo hubiese aceptado a cualquiera de los compañeros que participaron en las encuestas. O sea, yo estaba preparado para eso. ¿Sí? Decidido a no influir, a que se acabara el dedazo. ¿Sí? Y que todos participaran. Y apoyar al que saliera. Y resulta que la gente supo. Y la gente supo, porque hubo algunos... Supo, o sea, supo hacerlo, bueno. Pero luego lo decide el pueblo. Sí. Entonces, ¿cómo es que dudas sobre la sabiduría del pueblo? ¿Cómo te atreves ¿sí? a pensar que el pueblo no está preparado para la democracia? O sea, necesitas estar Muy perdido. muy enajenado. Entonces, la gente, el nivel de conciencia de la gente, en este caso, una muy buena dirigente va a ser una muy buena presidenta. O sea, eso me tiene muy contento. De todas formas, hay algo en lo que ustedes pueden ayudar, sobre todo tú, Caray. que ya lo estás haciendo, has venido ayudando mucho. Hay que seguir imprimiéndole principios Sí, claro. al movimiento, porque eso Es es lo que protege. Y además se van a venir Eso es lo que protege, porque es muy grande ya. Sí, claro. Es muy grande y Y es diverso. se tiene que mantener el equilibrio entre principios y eficacia. Que no se vuelva pura eficacia, o sea, que no sea el pragmatismo, o sea, que no sea la lucha del poder por el poder, ¿no? Lo que termine por imponerse, porque se acaba. Se acaba. Entonces, sí es importantísimo la escuela. No estamos O sea, no estoy pensando en solo en las aulas. sí. La formación. La formación. Pero Los jóvenes. sí, aquí hay una cosa que me preocupa. Los procesos de transformación son por su propia naturaleza muy frágiles. Se pueden echar a perder por muchas cosas. Por traiciones, por contragolpes, pero también se echan a perder porque son producto de contradicciones muy serias y las propias contradicciones lo echan a perder. La única manera que hay para salvar esto es efectivamente la formación, ¿no? Es lo único que queda. Sí, y no es fácil, No, porque es mucha la tentación del poder. Sí. Dinero. O sea, el poder se dice obnubila, ¿no? en mi barrio le decimos de otra manera, pero bueno. Obnubila, o sea, atonta Sí, a los inteligentes y a los tontos. tontos los Enloquece. vuelve locos. Entonces, si no hay principios, si no hay ideales, entonces eso es lo que se tiene que hacer. Y no es fácil porque hay ejemplos de gente consecuente durante mucho tiempo y de repente, sí, por el poder, Ocurre que la misma izquierda traiciona con por el facilidad. dinero. Pero la gente sí lo tiene muy claro. Ahorita que dijiste de
la encuesta interna de Morena para decidir. Habían participantes pues, muy famosos que uno creería que estarían, y la gente sabía quién era parte del movimiento y quién no tanto. Y los resultados sí fueron... Sí, pero en general, o sea, acá triunfa, vamos a verlo en lo cuantitativo. Creo que el promedio del triunfo en la interna de Claudia fue como 8%. Pero el promedio de triunfo en la constitucional fue 30, ¿no? Sí. Ahí nomás. O sea, 6 millones votos, más votos que te Cepilló, ¿no? sí, muchísimos más votos. 5.9 millones. Eso quiere decir que el movimiento sigue en ascenso, ¿no? Sí. Oiga, presidente, yo tengo una pregunta sobre el avance terrible de la ultraderecha en el mundo y con una amenaza de guerra en Europa, con lo que estamos viendo en Argentina. No va a suceder eso, no va a suceder eso. Les voy a dar una exclusiva. A ver, venga. Me parece muy bien. Yo hablé con la presidenta electa, he estado platicando. Ahora estamos saliendo juntos. Y entonces me empezó a decir de lo que había sucedido cuando la Segunda Guerra Mundial, por eso me acordé, de que ya se había retirado el general Cárdenas, guardadas las proporciones, desde luego. Incluso el ingeniero Cárdenas estudió el primer año de primaria en Jiquilpan. Y entonces viene la Segunda Guerra, ¿sí? Y el presidente Ávila Camacho lo llama y vuelve a ser, porque ya había estado, secretario de la Defensa. Entonces, cuando me empieza a platicar, Claudia, sobre eso, le digo, no, esa historia ya me la conozco. Digo, pero no. No le sigas. No va a haber, no va a haber guerra. No va a haber guerra. No, yo lo que sí puedo decir es, son dos cosas. Una, que no es extrema derecha. No. Es el conservadurismo o, si se quiere, la derecha. Pero son lo mismo. No hay que matizar en eso. Okay. No. Lo que pasa es que unos son más avispados que más hipócritas, ¿sí? Y otros son cínicos. Pero no se trata aquí de la academia. Es nada más líneas gruesas. ¿Sí? Yo siento que es lo mismo. Y siento que el crecimiento de la derecha en el mundo o del conservadurismo tiene que ver con la debilidad de la izquierda. O sea que el problema no está en el crecimiento de la derecha. El problema está en que la izquierda no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, eso O sea, se decía. Porque el pueblo no es conservador en general. El pueblo en cualquier país es humanista, la mayoría del pueblo. Pero se requiere que haya una dirección consecuente que sin titubeos se defina en favor del pueblo y que no zigzaguee. Ese es el punto. Exacto. ¿Sí? Que tenga capacidad para anclarse en lo que se representa
Es que hay veces sí, que son lo mismo. Sí, pues decía un viejo teórico que detrás de cada triunfo fascista hay una gran derrota de las izquierdas. Ahora, yo sí creo que hay diferencias entre las Sí, derechas. ya sé que por tú supuesto. vas a... Ya sé. Así. No, pero yo sí creo que estamos enfrentando una ultraderecha, además, con unos ribetes neoliberales brutales y ya con tintes fascistas, etc. ¿Puede sobrevivir un movimiento como el mexicano, que es el movimiento de la Cuarta Transformación, en el que se está consolidando un proyecto progresista? ¿Puede sobrevivir ante un mundo en el que crece de esta manera la derecha? Sí. Sí, porque es otra cosa México. Claro. Por lo que hablamos de la historia, por lo que hablamos de la cultura. Sí. Una vez, un amigo que vas a recordar, Pepe Barberán, me platicó que, ya ves que él, pues, es especialista en encuestas, en estas cosas, me platicó que en las sociedades del mundo en general se repetía como unos porcentajes entre la gente, ¿no? Y era un 15% de gente muy solidaria, otro 15% de gente muy conservadora y un 70% muy grande de gente indiferente. Que fluctuaba. Sí, y entonces con ganarle un 5% a los indiferentes, la tenemos ganada. Creo que ahora le hemos ganado más de un 5% a los indiferentes, ¿no? Sí, pero yo creo que la franja no partidista, realmente no partidista, que se podría decir indiferente, no hay analfabetismo político. Todo mundo tiene que ver. ¿Sabes dónde sí hay mucho? Entre los analistas políticos. No, yo creo que esa es otra cosa. Es una nueva categoría. Esa es otra. No, pero sí, eso se logra reducir esa franja de indefinición cuando se tiene muy claro qué se propone. El proyecto, sí. Y hay que reconocer que en eso la derecha o el conservadurismo han sido consecuentes. Sí. Ellos te dicen no al Estado, no a los sindicatos, no a la política social, ¿sí? No a la migración. Pero esto que acabas de decir del Estado es muy importante, porque el Estado puede ser la primera línea de defensa de los pueblos. Sí, pero ellos te dicen en su enfoque, o sea, que también es muy hipócrita porque ellos recurren al Estado. Como nadie, o sea, lo el saquean, Estado, sí, de eso viven. Sí, cuando fracasan, ¿sí? En lo financiero, ¿sí? Quien los rescata es el Estado, ¿sí? Pero no quieren que es un Estado benefactor, no quieren que el Estado reparta. Sí. Quieren la libertad del zorro en el gallinero. Claro, que el Estado les garantice eso. Sí. Bueno. Presidente, ya se nos acabó el tiempo. No, yo quiero hacer una última pregunta. Mi ego me obliga a hacer esta pregunta. ¿Qué opinas del AMLito? Qué bueno que me preguntas, porque es un pendiente que tengo desde hace muchos años. El poder decir, el informar, el que se conozca, se sepa de que tú fuiste el creador del AMLito. Así es. Porque eso no se sabe. Tú fuiste el creador del AMLito. Hoy estaba yo cuestionándote de que a veces dudabas, pero fíjate que es en eso que eres muy estricto,
monje, ¿no? Y y no te gusta, ¿no? El que lleguen determinadas personas, ¿no? Al movimiento y dices, bueno, ¿y cómo? ¿No? Y bueno que yo no soy político. Sí, nada más que ni el agua bendita es químicamente pura. Pero era eso. Pero hoy te estaba yo cuestionando por eso. Además, tú me llevaste un día a el museo de Carlos. Del Estanquillo, sí. El Estanquillo. Así es. Y me mostraste la caricatura de Orozco. Así es. De cómo Orozco era porfirista. Era antimaderista. No, pero era porfirista. Era porfirista. No, era porfirista. Okay. Era porfirista. Sí, lo que pasa es que, pues, ¿cómo vas a hablar tú mal de Orozco? ¿Haz así? No. Bueno, ¿Haz así? bien, voy a Bueno, hablar ya, mal de Orozco. claro. No, Entonces, es peor. Estuvo en las revistas. Fue un activo muy importante de las peores revistas antimaderistas. sí. Eso fue. No es necesariamente que ha sido porfirista, pero eso es una mancha que tuvo toda su vida. Sí. Entonces, tan grande, como pintor, como muralista excepcional, ¿sí? Pero tuvo una época, ¿sí? Con esas características, esa caricatura, donde pone, ¿sí? A la Narvada. Sí, pero pone a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como un pigmeo. Sí. Ese era Orozco. Ese es Orozco. ¿Y cómo termina? Así es. ¿Cómo termina? Por eso no se puede juzgar sino hasta el final. El juicio histórico tiene que hacerse al final. Porque hay gente... Tengo que ser cartón diario. Sí. hay gente que fue inconsecuente, ¿no? Durante un tramo de su vida y decide, ¿sí? Ser de otra manera al final. Y lo es. Y al revés. Pero además Hay gente consecuente y terminan... pues, el caso de Pascual Orozco, ¿no? Sí. Es curioso porque la historia de México está llena de eso. Sí. Y la De historia cambios del mundo. La historia del mundo, sí, pero en el caso mexicano que nos toca muy de cerca lo vemos con mucha claridad, Sí. ¿no? Sí, entonces, este señor fue el creador del AMLito. Y siempre, ¿no? Siempre. Antonio, que lo recordamos aquí con mucho cariño, y Hernández, el FIS, Rafael, hoy me acordaba yo de los dos grandes maestros, de Ríos y de Naranjo. Sí, claro. Sí, y muy bien también Helio. Sin duda. Sí, Helio. Y voy a mencionar a otra persona, ¿no? A Rocha. O sea, que también empezó con ustedes, nada más que él tomó distancia, ¿no? Pero ha sabido también ser consecuente. Ético. Y ético. Comparado con otros, o sea, de eso no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. Comparado con otros, pero agradecerles mucho, porque aún en el gobierno, ¿sí? Nos quedamos con muy pocos apoyos en los medios. Es un fenómeno, porque ni al general Cárdenas le hicieron lo que a nosotros. El general Cárdenas toma la decisión de invitar a salir del país A Calles. al hombre fuerte. Elías Calles. Sí, a Elías Calles. Y sale Calles, ¿sí?
con todo su poder, y los medios, muerto el rey, vive el rey. Ya al finalizar el gobierno, o los gobiernos, venía el cuestionamiento y demás, ¿sí? Pero ahora no. Ahora fue como en la época de Madero. De Madero. Una andanada. Entonces, durísimo. Ve uno los medios, las mesas. Aquí es excepcional, ¿no? Sí. Aquí mayoriteamos, sí, pero en todas nos han mayoriteado. O sea, Claro. en las mesas de análisis de las televisoras, de las estaciones de radio, ¿sí? Si acaso uno Le dan chance de uno 3 contra o de 5, de 9. El Montoneros. problema no es la crítica, sino la deshonestidad intelectual. Pues sí. Totalmente. Sí, sí. Que discuten tonterías, fake news. Oye, entonces ¿no es cierto que hay un túnel secreto que viene de Palenque a cada palacio? No, pero fíjate que no está mala idea. No está mala idea. Muchos. O sea, es que hablando de calles, ¿no? El Maximato, Sí. ¿sí? A eso iba. Muchos dudan que te vas a retirar. Y Krause, ¿no? Intelectual, Yo creo consentido del conservadurismo. Yo creo que su gran defecto... Que acuñó lo de el Mesías tropical, ¿sí? O sea, ¿cómo aparece el Mesías tropical de nuevo en el altiplano? ¿Sí? Por abajo. Sí. ¿No? O el hombre fuerte, ¿no? El caudillo, el cacique, el poder tras el trono. Va a ser muy difícil nos vamos a estar viendo posiblemente antes de que yo entregue el mandato, porque después va a ser muy difícil ya que nos volvamos a encontrar, porque sí voy a jubilarme. Muchos no lo creen, y yo creo que ese ha sido uno de los muchos defectos de estos analistas que no analizan, Sí. que no te han creído, no creen lo que dices, porque claro, pues como acostumbrados a que dijeran puras mentiras, yo creo que les hubiera hecho un poco bien. Sí, no, ¿Creer? Que me crean para que... Empezar por lo menos por creer. Que no se equivoquen. Independientemente de que estoy cerrando un ciclo, independientemente de que soy maderista, que creo en el sufragio efectivo y en la no reelección, independientemente de que me voy contento, una de mis satisfacciones mayores es el haber reducido la pobreza, ¿sí? Y muchas otras cosas, pero eso, independientemente de que me voy muy contento, agradecido con la gente, con el pueblo, al que quiero mucho, lo digo sinceramente, los quiero más que lo que ellos me quieren a mí. O sea, yo abrazo, lloro, me beso con mujeres y con hombres. Y veo llorar a hombres y yo lloro con ellos. Y es un amor fraterno, íntimo, auténtico. Bueno, además de todo eso, ¿sí? Y de lo que hablamos, que el relevo es extraordinario, creo que debe ser también un principio en el ejercicio de la política el no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder. Y eso no solo aplica para el político, aplica para todos. Y usted es un ejemplo de eso. Porque yo a ti te invité a participar en el gobierno para que fueses secretario de Desarrollo Urbano y no quisiste.
porque sí, andas en otra cosa. Estás muy contento con lo que haces. Pero ¿a poco- y tampoco no sirve? tampoco tienen dinero. No, pues no. Sí, o sea, Pero ¿a poco no no sirve? tienen ese propósito, sí, de lo material. Así es. ¿Y a poco no se vive feliz? Hombre, Se duerme. solo así. Solo así. Sí, Si no, qué chiste. Ese es el modelo alternativo, Así es. la nueva corriente de pensamiento. Y sobre todo para los jóvenes, ¿sí? Que no es el dinero la felicidad. Está citando La aquí. felicidad es sí, estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Aquí está citando a Luis Alcaraz. El dinero no es la vida, es Sí. tan solo vanidad. Sí, sí, sí. No, y ¿cómo se llama el cantautor que falleció? Argentino. Alberto Cortés. No, otro. Que falleció en Guatemala. Cabral. Cabral, Facundo. Facundo Cabral. Sí, sí, pobrecito mi patrón. Piensa que el pobre soy yo. Sí, es Facundo, me contó Silvio una anécdota, ¿no? Seguramente a ustedes, a lo mejor les ha pasado, pero a algunos, a mí sí me ha pasado. Cuando estábamos en la lucha y tenía yo que agarrar un avión para ir a Mérida, me encontraba yo con un conservador fanático y me decía, ¿y por qué no se vino en camión? No, pues fíjese que está muy lejos. ¿No? O sea, ¿por qué no se...? Y una vez estábamos comiendo con Silvio en La Habana y le reclamaron y que porque estaba comiendo, ¿no? En un restaurante ahí conmigo y le reclamaron. No le contestó nada a Silvio, no cayó en la provocación. Me acordé, dice, que fuimos a Europa a unos conciertos con Facundo Cabral. Y entonces hubo uno que... ¿Y en qué se vinieron? ¿No? Y que Facundo le dice, pues fíjate que veníamos a caballo, pero se nos ahogó el caballo. Se nos ahogaron los caballos en el Atlántico. O sea, entonces, pues lo básico, lo necesario, ¿sí? Pero no más, ¿sí? No vivir para eso. ¿Sí? Muchas gracias. No, Muchas gracias por todo lo que han hecho en favor del movimiento. No, más bien. Sí, sí. Más bien, gracias a ti. Sí. Sí, nos pasamos, ¿verdad? Sí, un poquito. Pero no le hace. Hay el plus de YouTube. claro. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Rafael, Muchas gracias. Mucho gusto. muchísimo gusto. Y pues qué gran lugar, qué gran historia. Y yo no quiero dejar de decir que este es un libro de historia política, moderna, tratado, ético. Y la verdad, muchas gracias, porque esto sí es, ahora sí que sí es para los jóvenes. Sí, que es en los que hay que pensar, Así es. en los jóvenes. El futuro del movimiento está ahí. Sí, sí, sí. Sí, ahora están participando mucho y muy bien, muy bien. Y ese es otro que la derecha no entendió, el cambio generacional. Sí, sí, pero hay que darle consejos a todos, pero no tanto, ¿no? Porque la llevan bien, ahí la llevan. Ahí la llevan. Van bien. Sigue usted su camino. Y seguimos nuestro camino nosotros. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Este es otro programa para compartir, comentar, coleccionar. A la que sea, cuídese mucho, presidente Andrés Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídese mucho. Gracias. Nos vemos, ya lo sabe. Cuídese mucho. Bye. Es ahí.